Bienvenidos a nuestro diario. Es un gusto saludarlos, acompañarlos con muchas informaciones. Hoy hay alguna novedad trascendente sobre el tarifazo. Nuevamente la Cámara de la Ciudad de La Plata se ha expresado en términos que dan una esperanza, porque ya ni siquiera va bien, o por lo menos lo va a estudiar la Cámara de La Plata, el aumento hasta el 400% y el 500%. Eso será aparentemente también judicializado y es muy probable que la justicia platense diga que eso no camina. Ya nos vamos a ocupar del tarifazo, vendrá Nicolás Gandini como siempre para darnos una muy buena mano y entender lo que está ocurriendo en ese rumbo. Dejo para un instante después a Luciana porque será la gran protagonista del comienzo de nuestro programa. Y presento a Iván Jagroski. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. Sí, claro, hay novedades que Luciana nos va a adelantar respecto al fútbol para todos, pero también hay novedades sobre el caso de José Francisco López. Estuvo Daniel Rafecas, el juez federal, en el famoso convento donde se desarrolló todo el afer del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, y rescataron documentos que comprueban la relación previa que tenía López con el convento y con un nombre clave que es el de Dimonte. Vamos a estar, si quiere, Víctor Hugo, contando la trastienda y la historia previa de quién era Dimonte y qué relación tenía con José Francisco López. Un acto de la habitual hipocresía del poder, por lo menos trae en el vientre una noticia interesante. El público, ustedes podrán ver fútbol gratis hasta 2019. En cambio, la noticia que tiene una cierta hipocresía es la de decir que el gobierno acepta que la AFA le rescinda el contrato. En realidad debe ser un pedido del gobierno, pero lo importante siempre ha sido que la gente vea el fútbol y hasta 2019 estará garantizado. Vamos a ver qué es lo que ocurre después. Luciana Rubinskas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Hace un ratito se oficializó lo que anunciábamos y lo que se esperaba, que es el fin del contrato entre el gobierno y los clubes en el famoso Fútbol para Todos. Se emitió el comunicado de Presidencia de la Nación, remarcando algunos puntos, pero dando por sentado la rescisión del contrato con la Asociación del Fútbol Argentino. Había dos partes, ayer lo contábamos. Por un lado, el gobierno, que lo considera un costo, lo considera un gasto y no una inversión, y por el otro lado, los clubes, que aparentemente tienen la posibilidad de tener mayores ingresos a través de esos derechos vendiéndolos a un privado. Lo que pasa es que el tema de la gratuidad y el compromiso hasta 2019 era un punto en cuestión y se estará charlando muchísimo sobre este tema, pero que no puede soslayarse porque ya está firmado, ya está pautado. El fútbol para todos, como lo conocimos en los últimos tiempos, ha dejado de existir. Yo tengo algunas consultas, Víctor Hugo, las puedo plantear. A mí me sorprendió mucho y nunca había escuchado y nunca había analizado lo que usted contó ayer sobre el dinero que destinaba el Estado a publicidad y que después se reubicó, se reordenó en lo que era la plata con que la AFA, el Estado, hizo romper el contrato a Grondona con el Grupo Clarín. Así es. Eso por un lado. La consulta es, si son 5, ¿no? Si ustedes, corríjame si estoy diciendo algo mal, las posibles empresas que vendrían a poner el dinero para la licitación del fútbol. Al Jazeera, una de ellas, sí, o algunas de ellas. Al Jazeera, Fox, Televisa, que creo que de Paco Casal, Artear y Turner. Sí. Televisa no es de Paco Casal, no es de Paco Casal. Es mexicana. No es de Paco Casal, ok. Esa es la primera corrección. Pero es muy probable que Paco Casal haya también hecho su oferta. De la corrupción de la Conmebol empezó a saberse, pero es largo de contar, cuando Paco Casal hizo una oferta extraordinaria, la Conmebol no la aceptó porque Bursaco los tenía a todos comprados, los dirigentes que preferían que le entrase mucho dinero al fútbol para que le entrase directamente dinero a los bolsillos de ellos. Pero son 5 empresas. Es 5 empresas. Yo tengo entendido que algunas de esas empresas, para agregarte información, como hoy el tema de la gratuidad es algo innegociable, algunas de esas empresas se bajarían de licitar para quedarse con los derechos. Porque Turner puede tener un buen negocio en los Estados Unidos, por ejemplo, o Tenfield, si se presentara la empresa de Paco Casal, que se llama de esa manera, porque tienen un mercado muy interesante. Yo no sé cuánto vale el fútbol argentino para Estados Unidos, pero puede ser que el valor esté en 3.000 millones de pesos. En cambio, para cadenas locales podría ocurrir que sea demasiado dinero. Lo que hay que hacer es licitar, por otra parte. Sí, claro. Yo quiero saber, incluso que entre el Grupo Clarín, aún con todo lo que se robó antes, para que sepamos cuál es el valor del fútbol. Hay que poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuánto vale el fútbol? Y que lo digan las empresas, que lo digan los oferentes. Con
la exigencia de parte del gobierno de que el fútbol es gratis por lo menos hasta 2019, cuando termina este periodo de gobierno. Mi pregunta era, y es, y lo sigue siendo, nadie que viene a desembolsar 3.500 millones de pesos o 300 millones de dólares al tipo de cambio en el momento en que lo desembolse, lo va a hacer sin la seguridad que ese dinero le vuelve a las arcas. No hay filantropía en estas empresas y claro que está bien que así ocurra. Ahora, esa plata, lo que me decían a mí es que se va a recuperar con una suba del abono del cable, no como era antes, que yo tenía que pagar para ver a River en Claro, mi casa. es una manera también de estafar a la gente, pero no te lo van a decir porque podrían señalar que el cable de todas maneras iba a subir. Claro. El cable puede subir aunque no te den el fútbol. O puede subir, no subir dándote el fútbol. El cable se maneja de otra manera. Seguramente van a tratar de cubrirse de esa forma y en determinados momentos, si hay un abuso, nos vamos a dar cuenta y será denunciado, por supuesto, infructuosamente. Lo que a mí me contaban en relación a lo que pregunta Iván es que es muy fácil recuperarlo, porque si vos tenés la potestad de poder aumentar, en ese caso, la utilización del cable por cada casa, con la extensión que tiene el cable en la Argentina, con un poquito recuperás toda esa inversión. No quiero meterme estrictamente, en los números, puntillosamente en el número, pero que es algo, bueno, nadie va a ofrecer ese dinero si no sabe que es muy fácil recuperarlo, ¿no? Para algo se dedican los negocios. Si quieren vamos a leer directamente este comunicado que les decía, ni bien abrimos el programa. El gobierno aceptará rescindir el contrato con AFA por el programa Fútbol para Todos. Este es un comunicado de la presidencia del propio gobierno. El gobierno aceptará la rescisión del contrato suscripto con la AFA por el programa Fútbol para Todos, pero planteará que la gente siga viendo los partidos por televisión abierta hasta 2019. Anunció hoy el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, quien agregó a este documento con el entramado de todo lo que viene ocurriendo este último tiempo. Aceptamos el planteo que hace el 95% de los clubes de Primera División y varios del Nacional B, obviamente abriendo una instancia de diálogo que piden, y sigo leyendo, para evaluar los tiempos y la forma. Aquí lo que hay que decir es que lo que el gobierno acepta es lo que el gobierno le dijo a la AFA. El gobierno quiere salir de esto, tiene sus operadores dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, los operadores convencieron a los dirigentes lo que les importa es que haya más dinero, hasta ahí comprensible. Van a aceptar o van a exigir a quien lo compre que le dé el fútbol para todos, que es lo que finalmente interesa. Lo que siempre hubo de valioso en el fútbol para todos era que era efectivamente para todos. Ahora, si lo pueden privatizar y el fútbol sigue siendo para todos, habrá que observar en qué términos lo hacen y se cumplirá la premisa fundamental. A mí algunos que también entienden más del negocio, de cómo explotar, hoy con la tecnología tan avanzada, con las cámaras último modelo, es que a la larga la tendencia va a ser, y quizás esto se dé en breve, que sea gratuito con la tecnología mínima y que después casi estés obligado para verlo, como nos acostumbramos el último tiempo, con una mejor calidad, a tener que pagar una adicional. Es otra alternativa. En algún momento el neoliberalismo es desigualdad. En algún momento, hasta perversamente, hasta cuando no es necesario, el neoliberalismo funda desigualdad. Es muy probable que lo que decís vaya a ocurrir. Yo les hago una consulta. De facto, ¿el fútbol para todos no se terminó cuando dejaron de pasar por la televisión pública los equipos grandes? De alguna manera, yo no sé a cuánta gente llegaba, cuál es la cobertura de los otros canales. Claro, más de 400 repetidoras de Canal 7 de la televisión pública. Pero no hubo muchas protestas de lugares donde no lo vieran. No me consta, por lo menos. Yo nunca supe que empezasen a llamar desde tal provincia, desde tales poblaciones, que no se veía. Ese problema no se produjo. Hubo un robo descarado de Macri, Lombardi, Mañeto y compañía, poniendo lo mejor del fútbol en los canales privados. Colaboraron también los otros canales que se pusieron en los vagones detrás del Grupo Clarín, pero el fútbol siguió siendo para todos, que es un objetivo que para quien les habla, por lo menos de mínima, es una lucha de toda una vida. Y eso se va a mantener hasta 2019. Habrá que tener optimismo que para 2019 de mucho trabajo quitarle eso a la gente y surjan nuevos acuerdos, pero estamos hablando de todo el 16, 17, 18, 19, no es poca cosa como logro, así que nadie puede poner el grito en el cielo por esto. Es interesante el análisis que se puede hacer de este comunicado por dos cuestiones. Primero, por la forma. El gobierno planteará la gratuidad. Eso ya debe estar acordado porque si no es un costo político muy alto para pagar en un momento tan complicado. Y por el otro, agregando lo que vos marcabas, Víctor Hugo, esto se sabe de entrada que es algo
que para el gobierno no resultaba demasiado gracioso. Fue una herencia, se generó de hecho bastante ruido en su momento, de hecho por una misma declaración de Mauricio Macri hace mucho tiempo, vinculado justamente con la gratuidad del fútbol, y entendiendo que por lo menos como eso ya estaba pautado, hasta ese 2019 deberán respetarlo. También quien me decía cuál va a ser la diferencia, que lo vamos a ver dentro de muy poquito tiempo, que volviendo a la calidad de la televisación, es probable, me estoy anticipando, que con 2 cámaras se haga el partido para todos y con 50 cámaras y toda la tecnología montada en ese tipo de partidos sea la diferencia que después aquellos que tengan la posibilidad de pagarlo lo van a tener como un plus. Hay un dato que da el esquema de la AFA, digamos, que estaba comandando la rescisión del contrato del fútbol para todos, es decir, su enorme mayoría, la enorme mayoría de los dirigentes de los clubes, que dicen el 89% de los abonados ve el fútbol por cable. Entonces esto no cambiaría tanto la ecuación. Está Alejandro Nadur, presidente de Huracán en línea. Señor Nadur, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Bien, ¿algún comentario sobre lo que hemos conocido hace minutos a través del comunicado del gobierno? Sí. Sí, coménteme. El gobierno acaba de decir que acepta lo que la AFA le pide de rescindir el contrato del fútbol para todos. Saben que no me escucho bien, no sé si usted me escucha. Sí, yo lo escucho muy bien. Le estoy diciendo que el fútbol ha comunicado que acepta el pedido de la AFA de rescindir el contrato del fútbol para todos. Intentaremos más adelante. Sí, Víctor Hugo, repetía el dato que da el sector de la Asociación del Fútbol Argentino, que estaba comandando la ruptura del contrato con el fútbol para todos, que es que el 89% de los abonados ve el fútbol por cable, entonces eso no revestiría un gran cambio. Acá el tema, y lo insisto, que son todas preguntas y prácticamente ninguna certeza, es: ¿los clubes van a negociar o la AFA va a negociar directamente entonces a partir de ahora sin la injerencia del Estado con alguna de estas 5 empresas privadas que vengan a poner el dinero? Ahora sí, Alejandro Nadur, ¿nos escucha mejor? Ahora lo escucho mejor, sí. Sí, le pedíamos un comentario respecto a la decisión del gobierno de aceptar lo que la AFA propone de rescindir el contrato del fútbol para todos. Bueno, esto para mí, Víctor Hugo, es ganar y ganar, porque estaba muy bueno el esfuerzo del gobierno para seguir con fútbol para todos, pero no nos alcanzaba a los clubes para poder desarrollar el próximo campeonato. Y está muy bueno que el Estado no tenga estas erogaciones y que nosotros podamos tener mayores y mejores ingresos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y quiénes son los oferentes? ¿Cuánto tienen ustedes ahora la certeza o cuál es el pedido que hacen? ¿Qué lance se tiran? ¿3.000 millones de pesos? Esperemos que sí, que podamos superar ese número, que va a ser muy importante. Y por lo que usted sabe, señor Nadur, ¿quiénes son los oferentes? Bueno, hay una serie de empresas, va por supuesto AFA o la Liga, con quien corresponda va a negociar y va a sacar el mejor provecho para el próximo campeonato y para todos los clubes. La última por mi cuenta, ¿sabe si piensan licitar entre estas ofertas? Seguramente va a ser una propuesta interesante y totalmente lícita. Nadur, ¿la gratuidad queda garantizada hasta el 2019? La gratuidad, que sea gratis el fútbol para la gente hasta el 2019, ¿está garantizado eso? Bueno, eso también es algo para poder pensarlo, armarlo y darle una buena propuesta para la gente. Bien, Alejandro, muchas gracias. Hasta luego. Alejandro Nadur, el presidente de Huracán. Insistimos que la novedad, justo cuando empezaba nuestro programa, fue el comunicado del gobierno anunciando que acepta el pedido de la AFA. En realidad es una, no digo una orden, pero una gestión que el gobierno ha hecho con sus fuertes operadores dentro de la AFA. La AFA le pide, el gobierno dice, bueno, sí, si es así, vamos a rescindir el contrato. No importa, usted va a seguir viendo el fútbol gratuitamente, es un derecho que
tuvo desde siempre, que le robaron durante muchos años, se lo cobraron muy caro, pero que se le entregó durante todos estos años a partir del 2009 y que no se pierde por lo menos hasta el 2019. Visiblemente esta historia, digo visiblemente porque por supuesto hay un acuerdo previo, arrancó con un comunicado, con una carta que enviaron a varios clubes de la Asociación del Fútbol Argentino y que se dio a conocer. Pero no todos los clubes firmaron este petitorio para terminar rescindiendo el contrato con Fútbol para Todos, porque esto fue el primer paso para después entender hoy la respuesta que tiene por parte del gobierno y la aceptación. Después te voy a contar qué clubes inscribieron. Podés conversar con Hernán Lewin, el presidente de Temperley, al que yo también saludo. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué nos podés ampliar de esta información de último momento que el gobierno aceptó la rescisión del vínculo que tenía Fútbol para Todos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. No, que le iban a aceptar caída de Maduro porque en realidad me parece que era una necesidad del gobierno o algo que el gobierno estaba instalando esta situación, entonces no veo por qué no lo iba a aceptar. La realidad para los clubes estamos en una situación muy complicada de cobro, estamos necesitando plata, entonces hay cosas que ya no las evaluamos. Estamos dentro de los clubes con los planteles sin cobrar. Un club como Temperley, que hizo los deberes los últimos 4 años, no gastamos nunca un peso de más. Teníamos el club al día, el plantel al día, no le íbamos a los empleados. Ahora tenemos el plantel hace 2 meses sin cobrar y todavía sin tener fecha cierta de cobro. Le pido una opinión, Hernán, sobre lo que voy a decir. Si el fútbol es licitado, primero hace las cosas mucho más transparentes y pueden sacar más dinero, porque se trata de empresas que van a trabajar duramente para hacer la mejor oferta. Si el fútbol no es licitado, el fútbol pierde transparencia y dinero. ¿Usted desde Temperley piensa presionar para que el fútbol sea licitado cuando lleguen las ofertas? Para serte sincero, Víctor Hugo, yo creo que no importa mucho lo que diga Temperley. Hay cosas que se definen en 3 minutos, pasan adelante y a veces nos enteramos por televisión algunos dirigentes. Entonces no es que tenemos mucha oportunidad de plantarnos ante ciertas situaciones que podemos estar de acuerdo o no. Hoy hay una reunión donde votan todos y se acepta el 100% de lo que dice la mayoría. Hay cosas que bueno, te vas ni enterando, surgen, aparecen y te enteraste por el noticiero. A veces dices algo de todas maneras, si se participa silenciosamente, se puede ser cómplice otra vez de algo que la AFA puede modificar. La AFA vivió sus tiempos de corrupción que trasladó después a la Conmebol justamente por no licitar y darle a los amigos o por lo que fuere la posibilidad de hacerse una enorme diferencia a través del fútbol. Si eso se mantiene así, si no hay licitación, están recorriendo un camino del que por lo menos tienen que dar explicaciones. ¿Por qué no se licita? ¿Quién se lleva dinero para que haya una empresa que sin competir con otras pueda hacerse dueña del fútbol? Esa es una respuesta que después como dirigente hay que dar, Hernán. Seguro. Yo creo que es el momento para empezar a cambiar el fútbol. Creo que el fútbol argentino tocó fondo, que a partir de ahora es necesario no equivocarse nunca más. Y la realidad para nosotros los dirigentes es que tenemos que ver qué empresa es la que más dinero pone, cuál es la más conveniente para todos, cómo se va a repartir. Y esto que decís vos, o sea, que todo sea claro, transparente, para que después uno como dirigente hasta pueda explicar dentro de su comisión directiva, a su círculo de socios, o sea, qué decisión se tomó y por qué cada una de las determinaciones. Hernán, coincido con vos en que tiene que ser abierto. Muchísimas gracias por este contacto una vez más, ¿eh? Les mando un abrazo. El presidente de Temperley, Hernán Lewin. Una aclaración, ¿no?, que me parece que huelga decirlo, pero para el que no lo sepa, algún distraído, la carta que le envía la dirigencia de la AFA, los clubes de la AFA al gobierno, y el gobierno manifiesta sorpresa por esa carta, es de alguna manera una puesta en escena. Estaba previamente acordada esa carta que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino le enviaron al gobierno, cual el gobierno planteaba que era una ruptura unilateral. Por ¿no? eso mencionábamos esta carta que en un primer momento mandaron los clubes, donde no firmaron todas las instituciones. Por ejemplo, San Lorenzo no lo firmó a este petitorio que se hizo de último momento, pero que dejaban puesto sobre la mesa el supuesto y real interés, como escuchábamos a los dirigentes. Uno le sigue la pista a Lamens, el presidente de San Lorenzo, y ve que por allí va a estar
lo que se haga decorosamente, es decir, siguiendo los pasos que tome el presidente actual de San Lorenzo de Almagro, por lo menos en mi caso, hablo por mí, no sé si también por Luciana, por lo que conozco del fútbol, uno entenderá que están haciendo las cosas bien o mal. Eso que intentó Lammens estaba muy bien. Eso que hizo o que no hizo yo sé, en el caso muy bien. puntual de Matías Lammens, que es una de las caras visibles y renovadas del fútbol, es que no estuvo muy de acuerdo con un montón de circunstancias que se dieron dentro de todo esto. Es que fue todo tan raro, ¿cómo vas a estar de acuerdo con todo lo que pasó? Claro. Fue todo... No, porque en un momento estaba entrometido y después, entre las disputas de poder y algunas otras cuestiones, él no se sentía a gusto, no se sentía de acuerdo, y por eso en las decisiones finales de la Asociación del Fútbol Argentino prefirió estar más apartado y dejar que otros tomaran el liderazgo. Lo que pasa es que es un liderazgo bastante complejo, porque quedó por un lado Daniel Angelici, con cierta reticencia por parte de otros dirigentes, con este estatuto que hablábamos en relación a la Superliga, vinculado con algunos puntos que le rechazó FIFA y que también le rechazaron otros dirigentes. Entonces, ese poder que en algún momento parecía estar concentrado por conveniencia más que por empatía ideológica por los equipos grandes, excepto Independiente, se desmadró totalmente. Y algunos de esos dirigentes entendieron que lucharla desde un lugar tan oscuro, con tanta penumbra, no iba a ser positivo. Y de hecho ahora se están sucediendo algunas situaciones que todavía no se sabe ni por dónde va a ver la gente sus partidos a poco de arrancar el campeonato. Dos cuestiones vinculado en el caso del presidente de San Lorenzo. Yo entiendo que tenía un cierto malestar con la carta que se envió al gobierno nacional. Y por otro lado, Víctor Hugo, me parece interesante también plantear que hay un peligro, no digo que sea concreto, pero lo planteo como un peligro, porque no sería la primera vez que se intentó hacer que el fútbol vaya a un gerenciamiento, dicho bien de esa manera, sociedades anónimas, ¿no? Y que dejen de ser las entidades... Bueno, a eso es que se opone Lammens, por ejemplo. Y sí, ya con eso tenemos a alguien que está defendiendo el fútbol. Sí, claro. No sí, da sí. culturalmente la Argentina para que los clubes sean privados. Está Nicolás Russo, el presidente de Lanús en línea. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Víctor Hugo? Un placer hablar con usted. Muchas gracias. Los saludamos con Luciana Rubinskas, con Iván Jagroski. Y estamos pidiendo simplemente las primeras opiniones, un poco sobre el momento en que surge la noticia de que el gobierno ha aceptado. Para mí esto es una manera de decirlo. El gobierno ha puesto condiciones para que el fútbol le pida, y eso ya no importa, que no camine más el contrato del fútbol para todos. Y el gobierno lo ha comunicado hace media hora. ¿Qué opina usted al respecto? La verdad que estaba reunido acá por el tema de la incorporación de jugadores, pedido, recién vinieron de Formosa y estábamos hablando de esto. No lo sabía, pero la verdad que lo veo bien, Víctor Hugo, porque, a ver, estamos en una realidad en que la Argentina entró en una etapa después si está bien o está mal, es otro tema, de ajustes, y nosotros desde el fútbol tenemos la posibilidad de conseguir más recursos, porque los clubes hoy estamos limitados. Muchas veces hemos criticado a los dirigentes, pero estamos muy limitados en lo que son los ingresos. Por ejemplo, no puede venir el público visitante, nos han aumentado los operativos policiales, la presión impositiva está más encima nuestro, y realmente cuesta manejar un club, y además los requerimientos de los jugadores cada vez son mayores. Sí. Y por otro lado, el gobierno, creo yo que, a mi entender, con buen criterio, prefiere invertir el dinero que se está poniendo en el fútbol en salud, en educación. No me diga eso, Nicolás, usted no. Por favor, usted no me diga eso. Esa es una gran mentira. El dinero con el que se paga el fútbol es el dinero que antes se gastaba en publicidad. Ese dinero va a ir ahora a publicidad. Va a ir a las empresas privadas que hacen publicidad. El mismo dinero, porque en algún lado hay que hacer las campañas que el Estado tiene la obligación por ley de hacer. Que ahora al Estado le resulte demasiado 2.500 o 3.000 millones de pesos, vaya y pase, es una cosa que no me animaría a discutir. Pero no es este un dinero que se le sacó a la salud, ni se hizo escuela. A usted le pido por el amor de Dios que no me haga ese verso. No, Víctor Hugo, yo no le hago ningún verso. A ver, ideológicamente yo no estoy con las ideas de este gobierno, porque bueno, usted lo sabe, participo políticamente en el Frente Renovador, estoy con Sergio Massa, y honestamente yo creo que después qué hacen con el dinero o no, es un tema que tienen que dar explicación a las autoridades.
Pero yo no veo, la verdad le digo, yo no veo mal que ese dinero se destine a esas cosas. No. Después, bueno, a dónde va, a dónde no va, yo no estoy en el Ejecutivo en este momento. Pero el dinero que se gasta en el fútbol es el que se tomó de la publicidad que se hacía en los medios. Se le quitó la publicidad, C5N, donde estamos, a Clarín, a Radio Mitre. Se tomó ese dinero de las campañas contra el cólera, contra el mal de Chagas, contra el SIDA, etcétera, que es muchísimo dinero. Y el Estado, el gobierno, decidió gastarlo a través del fútbol. Y le pagó a ustedes. Que ahora sea insuficiente. Sí. Pero, Víctor Hugo, eso no quiere decir, yo no voy a entrar en una discusión con usted, sabe cuánto lo respeto. Lo que yo no creo que, a ver, ese dinero vuelve, no tienen por qué volverlo a gastar en publicidad. Es un dinero que... Es una obligación del Estado, Nicolás. Bueno, el Estado tiene la obligación, o si no, ¿cómo le decimos a la gente que no tiene el beneficio de su cultura, de su preparación? ¿Cómo le hablamos del mal de Chagas? ¿Cómo le hablamos de las campañas contra el SIDA? ¿Cómo le decimos a los chicos que se tienen que poner preservativos? Hay que hacer campañas y hay que pagarlas. Si usted tiene el fútbol que llega a todo el mundo, lo puede hacer a través del fútbol. Ahora bien, si se disparan demasiado los costos, más allá del dinero que el Estado necesariamente va a gastar, esa ya es otra historia y por ahí yo podría estar hasta de acuerdo con el gobierno ahora. Dice, no, 3.000 no te puedo pagar porque yo nunca gastaría 3.000 millones de pesos en la publicidad contra el Chagas, etcétera. Esto lo podría entender, pero el dinero históricamente surge desde ese lugar. De todas formas, sí. Es un tema que no, a ver, yo no estoy manejando el Estado, sí que tengo opiniones políticas para darle, de qué podría gastar el dinero, si tendría que gastarlo en publicidad, se la puedo dar, pero la verdad que yo como dirigente de fútbol que estoy opinando en este momento, lo que tenemos que buscar es a ver, la mayor cantidad de ingresos que podemos tener los clubes, porque hoy estamos más que limitados. No, eso está muy bien, eso es impecable, y yo le diría que el gobierno hasta podría estar bien si al sacar cuenta dice este es demasiado dinero, yo ya no doy más, porque yo no gastaría esto en publicidad. Yo voy a hacer publicidad con 1.500 millones, no con 2.500 millones. Bueno, yo lo aceptaría de eso del gobierno. Y el fútbol dice, mira, a mí no me alcanza con 2.500, yo quiero 3.000, quiero 3.500, sobre todo porque he hecho un verdadero dislate en estos años, como ocurrió toda la vida, he gastado mucho más de lo que debía. También estaría de acuerdo. Eso cierra bien. Lo que no cierra, lo que estábamos charlando, es que ese dinero ahora va a ser utilizado, como dicen periodistas que trabajan para los medios, que se han robado el fútbol estos meses, decir, esto ahora vamos a tener escuelas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, estoy de acuerdo en eso. Bien, Nicolás. Hay mucho inflado que no tiene nada que ver, pero bueno. Acá Luciana le quiere hacer una pregunta. Nicolás, ¿cómo te va? Lo que quiero saber, como hincha y como un montón de gente que está mirando ahora el programa, arranca el campeonato, falta menos de un mes, ¿por dónde va a ver a sus equipos? ¿Qué se sabe? ¿Qué empresas hay firmes que ofrecieron pagar ese dinero y quedarse con los derechos del fútbol para todos? ¿Por qué pantalla? No, a ver, nosotros lo que pedimos es que nos permitieran abrir la licitación, de que podamos llamar, que el Estado nos autorice. Yo entiendo de que este semestre, no estoy en las negociaciones en este momento, pero en este semestre vamos a seguir con el fútbol para todos y de acá a diciembre, hoy por hoy, no voy a dar el nombre porque yo no estuve en la negociación, hay una propuesta que rondaría los 3.200 millones de pesos, pero puede aparecer otra superadora o otra que maneje los partidos de otra forma y pueda tener un ingreso superior o parecido y convenga más. Así que esto de acá a 2 o 3 meses se va a resolver y entiendo que para ponerlo en marcha en diciembre, ¿no? ¿Es partidario de licitar, Nicolás? Sí. Y que sea súper transparente, que sea visible para que se vea que nadie tiene adjudicado nada, sino que realmente todo el mundo oferte y la mejor propuesta sea la que aceptemos desde el fútbol, ¿no? Nicolás, Iván Yagroski lo saluda, buenas tardes. ¿Es correcto decir que hay clubes que no tenían dinero, que hacía mucho tiempo que no recibían dinero y con este acuerdo el gobierno va a bajar una cantidad de plata determinada de manera inmediata y que eso funcionó de alguna manera como viable para que se firme este acuerdo, mejor dicho, para que se rescinda este acuerdo? No, son dos cosas distintas. A ver, que los clubes, yo creo que ningún club se va a oponer a recibir más dinero, ¿sí? Para eso no hace falta presión. Si vos estás recibiendo 2 y por otro lado podés recibir 4, conseguir los votos es fácil. Sí, yo creo que por ahí, para el tema de la Superliga, que había alguna diferencia y demás, bueno, por ahí el tema de no cobrar la televisión y saber que la vas a cobrar,
sí agilizó algún voto, pero no para este tema. Este tema es un tema de más dinero. Nicolás, un mimo para Lanús. ¿Con qué me voy a encontrar de nuevo si reaparezco a relatar un partido por ahí? Porque Lanús es un ejemplo maravilloso de crecimiento institucional en medio de las crisis de otros equipos. Y cada vez que voy a la cancha encuentro, qué sé, una nueva tribuna, una nueva contribución. ¿Están trabajando en algo en este tiempo? A ver, estamos, reformando la entrada al estadio. En las 3 hectáreas y media que compramos en Valentina Alsina, a 6 cuadras de Capital Federal, en ese lugar vamos a inaugurar ahora de acá a un mes una cancha de sintético y la zona de vestuarios, y además de un playón para entrenamiento. Recién empezamos ahí a hacer obras y lo vamos a inaugurar y ya va a empezar la actividad en ese lugar tan importante de la ciudad. A la coordinadora que está en el fútbol, ¿cómo la ve? Que tiene la integración de una señora que ha tenido que ver con los pases del fútbol y que tiene a un hombre importante de Boca adentro, pero tiene a Armando Pérez, que como usted es de las personas también muy respetables que hay en el fútbol. ¿Qué opina de la comisión? Yo le cuento, con Armando Pérez tengo la mejor de las relaciones. Ajá. Y además para mí es un muy buen dirigente, lo ha demostrado, y creo que esta comisión, que hay 4 miembros y por ahí se suma alguno, hay que darle la oportunidad de que pueda transformar un poco lo que está ocurriendo en la AFA, pero la verdad yo hubiese preferido que se hubiese llegado por elecciones, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy tenemos esta comisión normalizadora, desde ya se lo escribí a Armando, de que tiene todo mi apoyo, y si para lo que necesite Lanús estamos a disposición. Muy bien. Nicola, la última, de acá hasta diciembre, ¿quién va a ser el que le pague a los clubes durante todo este tiempo hasta que se termine licitando a las empresas? No, a ver, no se termina, por eso te dije, pedíamos permiso para poder llamar a licitación. No lo sé, pero digo, ¿quién va a pagar durante este tiempo? ¿Va a seguir pagando el gobierno? El Estado, el gobierno, exacto. Sí, hasta que dure el contrato lo paga el gobierno. Nicolás, un abrazo, muchas gracias. No, el gusto es mío, Víctor Hugo, saludos a Luciana y al otro muchacho, un placer hablar con ustedes. Un beso, Nicolás. La noticia de partida, porque la gente, qué sé yo, de pronto está haciendo zapping. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, Luciana? Recordémoslo. Le recordamos a la gente que se oficializó lo que se sabía, que es el final del fútbol para todos. El gobierno emitió un comunicado donde comunica justamente la rescisión del contrato de fútbol para todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Le pregunté quién costeaba hasta diciembre, pero en algún momento también hubo muchas especulaciones de quién iba a ser el que tuviese que poner el dinero de acá hasta que se terminara de definir toda esta situación. Saludo, y podemos hacer una pregunta de Luciana Rubinskas a Daniel Ferreiro, así se llama el presidente de exactamente, Chicago. El vicepresidente de Nueva Chicago, hombre fuerte de la B Nacional. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué conclusiones sacás de este comunicado del gobierno y de este final del fútbol para todos? Bueno, primero buenas tardes, Víctor Hugo, buenas tardes, Luciana. La verdad, una sensación ambivalente. Yo siempre fui un defensor del programa Fútbol para Todos, teniendo al fútbol no solamente como un evento deportivo, sino como una industria cultural y deportiva. Y la verdad que esto constituye un derecho adquirido más en las clases populares, ver los partidos. También creo que, es una decisión del gobierno que arrancó dejando a la B Nacional sin ser parte del programa Fútbol para Todos en cuanto se inició el gobierno. A partir de ahí la cosa se empezó a complicar. De hecho, nosotros estamos pasando una situación económica crítica, pero esta es una decisión pura y exclusivamente gubernamental. Claro. ¿Y crees que a los equipos considerados más chicos, a la larga esto los puede perjudicar? Mira, los equipos más chicos siempre en este clase de sistema estamos perjudicados. La verdad que tenemos que trabajar en equipo y en conjunto para dentro de todo autodefendernos. O sea, uno cuando empezó a ver el trazo fino de la Superliga, que es la cuestión superadora al torneo Fútbol para Todos, o sea, el programa Fútbol para Todos, que era en el deporte en sí mismo algo muchísimo más equitativo. Y mucho más igualador también, Daniel. Sí. En los años del Fútbol para Todos salieron campeones tantos equipos que ahora van a tardar 30, 50 o 100 años
en volver a ser campeones, porque la distribución que se intentó permitió que los clubes tuvieran mejores posibilidades. No fue el caso de Chicago quizás, esta vez no le tocó meterle 5 goles a Boca en la cancha de Vélez, recuerdo que seguramente usted no olvidará nunca. Pero ascendimos 3 veces en el marco de nuestra gestión, por lo tanto nosotros siendo un club de ascenso ascendimos 3 veces en los últimos 4 años. Y bueno, eso tiene que ver con ese igualador que fue el fútbol para todo. Eso no se ha visto nunca. Si uno hace una especie de torta y de participación de los clubes en los campeonatos que se ganaron, allí aparecen muchos más equipos, como 9 o 10 equipos que ganaron torneos en este tiempo, en tan pocos años. En 16 torneos hay como 10 u 11 que fueron ganados por los equipos que no son los que tradicionalmente llamamos grandes. Yo en esto coincido con usted, Víctor Hugo. Es más, el caso que yo vengo diciendo, ayer el San Martín de Formosa prácticamente le jugó de igual a igual y pudo haberle ganado tranquilamente al campeón que ganó. También hay que ver que creció mucho el fútbol federal, creció mucho el Federal A, el Federal B, crecieron prácticamente todas las categorías. Pero bueno, esto de alguna manera, las sensaciones de que el Estado ya no quiere transmitir el fútbol y no quiere proseguir con el contrato, y estamos obligados a ir a la actividad privada a buscar un contrato que suplante el que teníamos. El clásico está bien, pero marche preso. Daniel, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Víctor Hugo, y gracias a Luciana. Daniel Ferreiro, Daniel. ¿algo más para Daniel cerrar Ferreiro. esto, Luciana? Me parece interesante la postura de Daniel Ferreiro, diferente Sí, claro. en gran medida a la de Lewin y a la que expresaba Nicolás Russo, dejando en claro, según su mirada, que el gobierno casi que los obliga, porque yo no quiero pagar, que Esto no, lo hizo no el tengo otra gobierno, por eso la alternativa. primera palabra que me permití en la apertura del programa fue hablar de Sí, hipocresía. hay muchos dirigentes que se habrán sentido acorralados, a esto voy. Bueno, Que ahí no está quedó lo otra que- alternativa. No hubo situación o posibilidad de negociar. Lo que decíamos de puesta en escena, de que está bien, digamos, son los bemoles y los avatares de la política, pero no fue que los dirigentes del fútbol dijeron, uy, quiero rescindir el contrato con el fútbol para todos. Le voy a enviar una carta al gobierno unilateralmente. El gobierno dice, qué sorpresa, recibió una carta de los clubes. Unilateralmente quieren rescindir el contrato, pero claro, por supuesto, háganlo. Qué buen actor, No además, fue así de ninguna manera. Y algo más, Iván. yo sostengo algo, que es que, La verdad que sí. lo que me decían, y yo por eso se lo preguntaba a Nicolás Russo, es... Hay dirigentes que no cobran un centavo hace 3 meses y con esto se va a agilizar el flujo de dinero hacia los clubes. Lo que queda expuesto también es que un tema ideológico podemos debatirlo, algunos estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, pero acá en algún punto hubo intereses que se mantienen unidos, porque hay muchos clubes que ante esta necesidad de mayor dinero, ¿qué te dicen? Bueno, pero si lo privatizamos te va a ingresar más dinero. Después, la cuestión cultural, la cuestión de si es para todos o no es para todos, a muchos no les importa claramente y por eso la mayoría de los dirigentes aceptaba, era una conveniencia de partes. El tema es, ¿a la gente esto le va a terminar conveniendo o va a terminar siendo perjudicial? A la larga, ¿esto va a ser realmente un beneficio para los clubes? Bueno, esas son cosas que habrán Estaba que verse. pensando que si entra Macri en este momento al estudio va a decir que tenemos muy alta la temperatura está, Yo estoy con un poquito de calor acá adentro, cosa un poco rara. Ojalá que no entre Yo voy a decir aquí algo. al estudio. Yo le hice caso a mi presidente Sí. ayer